Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Empieza bien tu día con nosotros. Estamos transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, México, la ciudad de la eterna primavera para todo el mundo. Desde la plataforma en Facebook de radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Les saluda su servidor Arturo Aguirre a nombre de la Universidad Interamericana y, por supuesto, también de nuestro coordinador académico, el doctor Juan Antonio Siller Camacho. Muchas gracias por sintonizarnos a través de Zoom, de la plataforma Zoom, y también a través de Facebook Live por Radio Primavera Cuernavaca. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, siguiendo en la ruta del continente, el sur de nuestro continente americano, las misiones jesuitas guaraníes de Chiquitos, Bolivia. Algo que es muy interesante, aquí a mi espalda hay una construcción muy interesante que dice, de acuerdo a lo que nos señala nuestro coordinador técnico Paquito Martínez, aquí arriba, dice Génesis 28:17, y dice, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Bueno, ahí está para la cuestión que por supuesto también está haciendo un acercamiento a lo que dice el libro de libros. Pero bueno, para iniciar, vamos ya, les quiero decir, si entran ustedes a Facebook Live, que le den me gusta. Recuerden que estos programas están siendo parte de este ciclo Recuperando nuestro Patrimonio Cultural Compartido 2020, que afortunadamente gracias a su asistencia y luego gracias a que ustedes lo consultan en el canal de YouTube de J. Arturo Aguirre y también del ciclo de Radio Primavera, pues ha tenido bastante aceptación y nos da mucho gusto porque es un esfuerzo realmente el que se hace por parte de todos los expositores, y también agradecemos a quien lo sigue en vivo y después posteriormente lo consulta. Así es que sin más, voy a ceder el uso del micrófono a nuestro expositor del día de hoy, el doctor Juan Antonio Siller Camacho. Adelante, doctor. Buenos días a todo el público asistente y un gusto estar nuevamente en esta sesión, ya entrando ahora a las misiones de la región de Chiquitos en Bolivia, al oriente, muy contiguas a las fronteras de Brasil actualmente. Y tuve la oportunidad de estudiarlas, pero tuve la oportunidad el año pasado de recorrerlas de manera muy detallada, de hacer una muy buena documentación de cada una de ellas. Y fue una sorpresa para mí encontrar este otro tipo de misiones. Habíamos estado comentando a lo largo de esta serie las misiones guaraníes de la región de Paraguay, de Argentina y de Brasil, que también tuve oportunidad en el mes de diciembre, enero, de recorrerlas y de documentarlas para una publicación que estamos realizando. Pero estas otras misiones en esta región más arriba de Paraguay, ya en Bolivia, en esa zona colindando con Brasil, resultaron interesantísimas para mí porque el descubrir que estas misiones construidas en estructuras de madera habían sido conservadas con intervenciones que se hicieron muy afortunadas, correctas, y que estaban en pie. Es decir, casi la misma sorpresa de encontrar las misiones de Chiloé, en las misiones barrocas de Chiloé en la isla de Castro, principalmente en Chile, pues encontrar arquitectura en madera siempre sorprende por la conservación que la madera tiene y el enfrentamiento que tiene a los elementos naturales, ya sea lluvias, sol, incendios, los incidentes, destrucción, y el que se hayan conservado
pues es sorprendente. Y no nada más se han conservado físicamente, sino creo que el atractivo que vamos a tener en estas próximas 3 conferencias, incluyendo este y 2 más, va a ser el patrimonio vivo, el patrimonio inmaterial, es decir, las comunidades que siguen viviendo, conservándolas, haciendo uso y sobre todo la práctica de estas en particular, de la música barroca a través de eventos que hacen anualmente a nivel internacional en cada una de estas misiones con instrumentos y comunidades locales, tradición indígena o mestiza, en la que los conciertos de música barroca se hacen en estos entornos, en estos espacios interiores. Entonces vamos a dar inicio si ponemos la presentación. Bien, vamos a tener, se han conservado 10 misiones, una o dos de ellas muy destruidas, pero la de Francisco Javier de 1692, 1697, en otras se ubica, San Rafael, que es otra 1696, San José 1697, San Juan 1699, San Miguel 1721, La Concepción 1708, San Ignacio 1717, Santiago 1754, Santana 1755 y una pequeña misión también, Santo Corazón de Jesús 1760, quizás la más tardía de todas ellas. Vamos a tomar como ejemplo la de Francisco Javier, y como modelo vamos a tomar los elementos y los componentes que esta misión tiene y que vamos a encontrar con variantes en cada una de ellas, pero con muchos elementos compartidos en su programa arquitectónico, urbano y en su edificación. Bien, vamos a iniciar con la primera imagen, por favor. Bien, aquí podemos ver la parte del occidente y oriente de Bolivia. Podemos ver lo que es la cordillera de los Andes en la parte alta, con la repisa o acantilados casi hacia el Pacífico, y como hacia el lado interno, hacia el oriente, vamos a tener la ubicación de estas misiones en el actual de Santa Cruz de la Sierra, que es la actual ciudad principal, que estuvo ubicada la primera un poco más abajo, la primera fundación más cercana a la parte alta del río Paraguay, que era el acceso a esta región, y ahí podemos ver algunas de las que he mencionado: la Concepción, San Ignacio, San Miguel, San Rafael, Santo Corazón, la más extrema, San José Chiquitos en la parte de abajo, Santiago, en la que la tradición de la fiesta de Santiago se conserva, y cerca de San José vamos a tener el antiguo asentamiento de Santa Cruz, el primero, que posteriormente se mueve al que vemos en la imagen del lado izquierdo. La siguiente. Aquí lo tenemos más en detalle, ahí podemos ver cómo vamos a tener ahí una serie de afluentes de ríos. Aparece ahí San Ignacio, Trinidad, en fin, Santa Ana, es decir, aparecen muchas de estas misiones con el mismo patrón a lo largo de corrientes de ríos y cercanos a fuentes de agua. La siguiente. Aquí está la antigua Santa Cruz de la Sierra, la vieja, como se le conoce, de 1561 y hasta 1604 se mueve al asentamiento de Santa Cruz, que recibió cercano a San Lorenzo de la Frontera, 1590, 1591, y la sede actual de Santa Cruz en ese eje de camino.
Y del lado derecho podemos ver el río Paraguay, que sigue, era el acceso por vía fluvial hasta el punto donde vemos arriba del embarque, se hacía por tierra hasta Santa Cruz, que estaba sobre la ruta de tierra, y de ahí se empezaban a recorrer hacia la parte norte toda la serie de misiones de frontera que colindaban en la parte interna del río Paraguay con la frontera con Brasil. La siguiente. Aquí se puede ver el departamento de Santa Cruz, el departamento actual, la zona de topográfica, la zona de los ríos, las zonas de la orografía, y vamos a estar hablando del costado derecho, es decir, la sección derecha en la parte norte del río Paraguay, y en la parte que colinda a la derecha y arriba es la frontera actual de Brasil. La siguiente. Y aquí están las misiones. Tenemos del lado izquierdo Santa Cruz de la Sierra actual, San Francisco Javier, 1691, en la parte de arriba, La Concepción, 1709, San Ignacio, 1748, Santa Ana, 1755, San Miguel en la parte de abajo, 1721, San Rafael, 1606, y San José en la parte hasta abajo, 1697, San Juan 1699, San Juan y Santiago es el otro poblado, 1734, y otra de las Santo 1760, no alcanzo a ver, Concepción. La siguiente. Bien, estos son el programa arquitectónico de casi todas ellas. Es una planta sencilla, es una planta rectangular, proporcionada a toda ella, en donde vamos a tener una nave central de doble espacio y dos naves laterales en los costados, una nave larga de con tres naves, la central y dos laterales. Vamos a tener un eje en la parte transversal con la puerta al lado izquierdo o al lado derecho, que va a comunicar o al colegio o al camposanto en cada uno de los casos, dependiendo del emplazamiento. Un pórtico muy amplio en la parte del acceso principal, en la parte baja, y lo que vemos en oscuro son las cubiertas de agua de dos aguas, que son las cubiertas de teja que tiene actualmente, que se prolongan para proteger los andadores perimetrales y el pórtico principal. En la parte superior podemos observar el altar, la sacristía con el acceso desde el patio del colegio, y una segunda sacristía que no sé exactamente qué funciones, he estado tratando de saber qué funciones tuvo este segundo espacio, que es mucho más abierto, aparece siempre como sacristía, pero es un espacio mucho más abierto, si ustedes lo observan, que participa con un altar importante, junto con el altar principal, de la celebración de la misa, a diferencia de la sacristía, que es un espacio más cerrado en donde se guardan los trajes y todos los objetos litúrgicos. Probablemente esto que aparece como sacristía del lado izquierdo pudo haber sido también en algunos casos el lugar donde se pudo tener a un coro lateral, como en algunas capillas abiertas del siglo XVI en México, donde a un costado del presbiterio se tenía a los músicos y los instrumentos que acompañaban a la celebración de la liturgia. Vemos altares colaterales y 4 confesionarios que hemos comentado. Los 2 de adelante corresponden a los hombres y los 2 de atrás a las mujeres, y en muchas de estas descripciones se habla que los hombres entraban por la puerta lateral del colegio hacia la parte de adelante del templo, y las mujeres entraban por el eje principal
desde lo que era la plaza o el atrio y salían por la misma puerta. Ahí vemos en la parte de arriba la ubicación de San Javier, Santa Cruz del lado izquierdo, y en la parte alta, San Javier, como parte de ese recorrido de estas misiones. Va a tener una característica interesante de iluminación estos templos, que van a ser iluminados de manera lateral por dos lucarnas en la parte del presbiterio. Eso introduce una luz rasante a los retablos y les da una vida y un brillo extraordinario, a diferencia de otras que son mucho más oscuras. Estas van a tener esta entrada de luz lateral y es un juego barroco de luz sobre estos retablos extraordinarios, sobre todo el retablo principal. La siguiente. Este es el aspecto exterior del el eje principal, el núcleo principal. Del lado izquierdo vemos el acceso del templo con la cubierta a dos aguas que se prolonga y cubre el pórtico con dos columnas de madera. Toda la estructura es de madera. Vemos un pasillo exterior y el acceso al patio del colegio, que es en la parte central, y luego otra edificación que corresponde al colegio, con un balcón en la parte de arriba y un acceso, y un segundo patio del colegio que va a corresponder a los talleres y a los lugares de actividad. En el otro extremo, junto al templo, va a estar ubicado el Campo Santo. Lo que destaca como un hito en la imagen que estamos observando es el campanario. El campanario es fundamental. El campanario va a tener un referente visual. Este es un campanario más o menos bajo, de madera, hay unos un poco más elevados, pero va a ser un hito visual y un hito sonoro que va a marcar el ritmo y el tiempo y las actividades que en la liturgia y en las celebraciones de todo tipo se realizaban y que eran transmitidas a través de campanas, que muchas de ellas fueron fundidas en los propios talleres del colegio, una actividad importante que se hacía, era la fundición en algunas de las misiones de campanas para otras de las misiones. La siguiente. Aquí tenemos la extraordinaria portada barroca. Vean la cubierta de dos aguas de teja con las columnas salomónicas talladas en madera y los arcos que ayudan a las cargas laterales, y luego la estructura de la armadura en la parte de arriba que protege a la fachada. Y la portada con esta rica decoración de pintura, los nichos y cruces que se tienen en el interior y cada uno de los elementos de los muros perfectamente pintados, decorados y con esta inscripción que comentamos al inicio, la casa de Dios y la puerta del cielo, en lo que es la parte alta de la puerta principal, lo que es el dintel en el frontón interior. La siguiente. Ahí vemos un detalle del campanario, las campanas en la parte superior y en el patio del colegio, muy cercano al templo. Y luego la portada lateral al patio, que también fue muy importante porque era el acceso al colegio, era el acceso principal cuando no había función en el templo. Y vean la franja de pintura mural a lo largo del muro como una especie de guardapolvo elevado, alto, y los motivos de decoración que vamos a ver más adelante. La siguiente. Ese es el otro extremo. Vean cómo en este caso son columnas talladas también en madera, con las acanaladuras en cada una de ellas, sus bases y capiteles, y luego las vigas y soportes y la cubierta a dos aguas, un balcón a lo largo de este inmueble, y la barda que delimita el segundo patio del colegio. La siguiente. Y este es un detalle de la portada principal, vean, extraordinaria, vean el claro de luz
que se hace en el espacio. Es decir, al tener un sistema de apoyos aislados y apoyos corridos en los muros, permite una amplitud tanto en la visual de la fachada principal completa, como en el espacio interior. El espacio interior tiene una amplitud en esas tres naves donde permite tener un espacio de gran dimensión con un coro alto en la entrada en algunos de los casos, un púlpito central que permite pues la expresión de los misioneros hacia la comunidad en medio de la nave, y vean cómo se repite esta columna salomónica tallada en estucos y mamposterías, y luego algunos otros detalles están en relieves y en la pintura mural que permite con estos nichos laterales y estas veneras en los lados, y sobre todo la ventana del coro en la parte alta con esta especie de flor abierta o de concha que lo hace muy atractivo y le da un carácter muy especial a muchas de estas misiones que tenemos en esta región. La siguiente. Esta es la portada a la puerta del colegio. Ahí vemos la cenefa con estos motivos fitomorfos a todo lo largo. Luego, el color, cómo le da cierta profundidad a la fachada. Y es una portada con inscripción de Jesús, IHS en latín. Y luego los roleos que le da ese carácter barroco tanto a la cenefa como al conjunto de las pilastras y los remates con las borlas en la parte superior. La siguiente. Ahí está un detalle más del escudo de Cristo con la corona, y vean los roleos, es decir, este es el barroco de estas misiones guaraníes en la región de Chiquitos, que fue desarrollado, y vean el movimiento que tiene cada uno de esos detalles, la profundidad y el juego y el movimiento de ese remate, de esta portada tan sencilla que con esta decoración la hace mucho más atractiva. La siguiente. Ahí se ven los detalles de las intervenciones y restauraciones que se han hecho. Se ve la policromía y luego este motivo floral que corre a lo largo de todo el muro, pues le da un movimiento y un carácter de policromía extraordinario al conjunto. La siguiente. Ahí vemos un detalle, la paleta, los colores, vean los tonos, son materiales que en una de la última conferencia a cargo de la restauradora Viviana López Gutiérrez nos va a hablar de las técnicas, los colores, los pigmentos, pero son muchos pigmentos tomados de tierras naturales de la región y que son aplicados sobre soportes de muros aplanados, algunos con cal y otros con arcilla. La siguiente. Aquí vemos parte de ese enorme espacio del atrio, desde el pasillo a cubierto en el conjunto de la misión, y luego el pórtico de las construcciones que originalmente delimitaban ese espacio de la gran plaza, porticadas, y que eran las casas de los principales y de los caciques, cerrando ese espacio exterior, y que en algunas de estas poblaciones se han conservado parte de esa traza y parte de algunas de estas edificaciones, pero ese es el aspecto que da en uno de los costados hacia el lado derecho, y el acceso transversal de uno de los ejes principales. Uno es el eje longitudinal que llega al templo o que llega al colegio, a la puerta de acceso, y el otro es el eje transversal que vemos del lado derecho, que son espacios un poco más amplios que el resto de las calles de la traza original de los poblados. La siguiente. Aquí vemos cómo el corredor del conjunto se abre con un arco y separa la parte de la portada barroca
con el inicio del colegio y del corredor que tenemos. De ahí se puede ver un detalle de una de las columnas de madera y las estrías, las acanaladuras hechas sobre la misma madera. La siguiente. Ahí se ven algunos detalles, vean las figuras, hay combinación de motivos y de diseños fitomorfos, antropomorfos, ahí se alcanzan a ver unos angelitos alados y unos motivos de vegetación en la parte de abajo y algunos escudos. Vean cómo en algunos hay remetimientos con relieves sobre los elementos de la portada y otros son simplemente pintados, pero que dan la profundidad, es decir, parte del movimiento se hace con la pintura mural de profundidad, es decir, parecería que hay un nicho que remete en esa pilastra pintada, pero es simplemente la pintura combinada con las pilastras, con esta columna salomónica y estos remetimientos en los nichos. La siguiente. Y aquí está la extraordinaria portada con todos los elementos arquitectónicos y luego la pintura ya restaurada del conjunto en una tonalidad toda, pero que hace un gran movimiento y vibración dinámica a esta portada barroca de esta misión y de muchas de las misiones que tuvimos en este lugar. La siguiente. Ahí se ve un detalle de este arco que se hace con madera como estructura y soporte intermedio a la viga que aparece en la parte de arriba y que hace que descargue de manera axial las cargas a la estructura portante de las columnas, los apoyos aislados. Esto es interesante, importante el sistema constructivo, ya que se hace el soporte de la estructura, se hace la cubierta y posteriormente se ponen los muros. Es decir, en otro tipo de edificación se pondrían los muros y luego la cubierta, y en este sistema, a base de estas columnas, se hace una estructura aislada, cubre totalmente la cubierta, se puede tener ya la protección a lluvia y sol y tener el uso del espacio, mientras que se va completando la obra, seguramente haciendo los muros laterales y dejando en la parte interior ahogadas las columnas que ya no tienen un diseño, las que quedan ahogadas en el muro sí, claro, y que haciendo una quedan, obra provisional, entre comillas. sí, y que quedan cubiertas, ¿no? Bien, la que sigue. Aquí vemos el otro extremo, como ese arco da un soporte a esa viga a lo largo de la cubierta y baja las cargas a los dos apoyos de las columnas salomónicas, y ven cómo una de ellas está semi ahogada por el muro que se pone posteriormente. O sea, la carga no va a los muros, sino la carga va a las columnas que son las que hacen la estructura portante del conjunto. La siguiente. Y aquí vemos ese detalle de la ventana del coro y la vidriera o vitral, es decir, son elementos de madera con círculos en donde había vidrio que se hacía o se hizo seguramente en los talleres y que permitía un vitral o la introducción de luz a través de esta protección de la ventana del coro. Vean los balaustres simulados, es decir, como si fuera un balcón, que en algunas sí tenemos un balcón, pero en otras se simula en la fachada una balaustrada de un balcón en lo que sería ese óculo de la ventana del coro y del cerramiento con esta inscripción tan interesante en latín. Y luego como cortinitas bajo el entablamento vemos estos elementos y todo el conjunto le da una gran riqueza de profundidad y de movimiento a la fachada. La siguiente. Aquí están los detalles laterales en ambos sentidos. Del lado izquierdo, el nicho, el escudo. La siguiente.
aquí vemos el paso, como la continuidad del andador hacia el Camposanto al fondo y hacia el resto del poblado no se rompe, sino que hay estos arcos que marcan el acceso a la portada y que son parte de la decoración de la fachada, como si la fachada se abriera en un biombo y fuera una extensión de la propia fachada. La siguiente. Aquí vemos cómo esa continuidad hacia la parte del colegio y el andador, que siempre estas construcciones tienen protegidos los muros, las pinturas, con estos volados de las cubiertas de manera perimetral en todo el conjunto para la protección solar y la protección de lluvia de una región de clima extremoso y de temperaturas extremas también, sobre todo en el verano, en el invierno allá. La siguiente. Y vean los detalles, como algunos parecen dan un volumen, es decir, algunos están pintados y dan esa sensación de que están en, 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 en volumen, y otros son remetimientos de estas balaustradas que aparecen aquí, del entablamento y de esta serie de cortinitas colgantes de lo que sería esta parte superior del arco. La siguiente. Sí, ahí está. Ahí se ve la perspectiva, es decir, cómo da una profundidad que es parte también del barroco, es decir, el juego de espacios, de aperturas y remates visuales y de juegos de espacios entre un lugar y otro. La que sigue. Ahí está hacia el otro extremo. La que sigue. Ahí está un detalle. La que sigue. Y aquí están restos de estos escudos, una cartela con estas figuras de ángeles de cuerpo completo y alas, y sostienen un escudo en esa venera que se abre en la parte de arriba. La siguiente. Ahí se ve en detalle. La siguiente. La parte superior nuevamente de la fachada. Vean la tablazón, es decir, sobre la estructura de vigas y los soportes transversales, se hace un tablado y sobre ese tablado se coloca la teja de barro de gran dimensión, es una teja muy, muy grande, casi de media vara de canal, y que son pesadas además, y que son las que cubren toda la parte exterior de las cubiertas a dos aguas. La siguiente. Aquí está una vista. Lo que vemos atrás es el parte del Camposanto, el antiguo Camposanto, y esta debió haber sido una capilla mortuoria en el acceso. Aquí sigue. Vean los ensambles, cómo se logra la curvatura de ese arco a través de una articulación de dos piezas. El capitel que vemos en la parte de arriba como remate que soporta las vigas, y luego la columna salomónica con el torcelete, y luego la armadura en la parte de afuera, en donde se hace la intersección de las dos cubiertas, como tiene dos vigas transversales para las tensiones que se generan por el peso de la misma, y toda la carga baja en cada uno de estos cuatro puntos hacia la cimentación, que son parte de los troncos, de las raíces, colocadas como si fueran una zapata, y su ampliación, y compactadas hasta la capa dura, y luego se ensambla esa parte de la zapata con la parte del fuste de la columna, y esa es la manera de articular, casi como si fuera una extensión de un árbol, nuevamente, la conexión de la columna con su raíz original. La siguiente. Ahí están los detalles de las veneras. La que sigue. Ahí están otros detalles y cómo se logra
con la pintura a la cal y esos tonos, dar esa profundidad, es decir, ahí se logra un juego extraordinario, tanto de movimiento como con unos tonos, simplemente dos, tres colores, en amarillos, en ocres, en negros, se logra una policromía muy interesante, muy completa del conjunto. La siguiente. Y bueno, vean cómo en algunos casos están en relieve y en otros están pintados, pero la parte pintada da la profundidad como si estuvieran talladas en la propia eh, fachada. La que sigue. Bueno, otra más. Ahí está un detalle de la base y el capitel. Y lo que comentaba, lo que vemos en ambos lados son simplemente pintura mural que da la profundidad como si fueran relieves a distancia. O sea, en la distancia se parecería que está remetido y cuando uno se acerca es parte de la propia pintura y del juego visual y la importancia que la pintura tuvo en estas obras arquitectónicas. La que sigue. Bueno, nuevamente otra de las cartelas, la que sigue, de los pasillos que hemos visto, la que sigue, otra más. Vean otro de los ensambles y luego estos tenían, además de esta articulación, tenía decoración en la parte de arriba. Han colocado ahí algunos de estos roleos y se deja aparente, o sea, la parte de la cubierta queda totalmente aparente, no se cubre ni se oculta, es parte de, de la estructura original del edificio. La pintura solamente se usa en los muros, la cubierta no la tiene. La siguiente. Vean en este caso cómo se aprovecha ese capitel para soportar el volado de la viga que continúa y hay un botaguas, pueden verlo del lado derecho, que todavía se conservan, se han restituido y que protege a la madera de la humedad. En la parte de arriba se ven las tejas y luego la tabla que permite el goteo y la protección de la madera. ¿La que sigue? Ahí se ve otro detalle. Y la intersección de las cubiertas, cómo se logra con los ensambles de madera y con la teja de barro. ¿Sigue? Vean el capitel y la pintura lateral. La siguiente. Bueno, es otra más, la que sigue. Otra más, la que sigue. Una vista del conjunto. Y vean la sombra y la protección que se tiene al acceso, en el acceso de la portada. Ahí se ve una persona del lado derecho y se puede ver la escala que el conjunto tiene y la protección solar que brindan estas prolongaciones de las cubiertas en los pasillos y en el pórtico de estas construcciones jesuitas. La siguiente. Ahí se ve el campanario. La siguiente. Y esta es la dimensión de la plaza. Es impresionante. Eh, la parte del fondo se ve hasta dónde llega la plaza. Es una plaza enorme y que ha sido convertida actualmente en casi todos los lugares, en un jardín, en una plaza arbolada, pero era el espacio nodal, era el espacio litúrgico, el espacio lúdico, el espacio festivo, el espacio donde se hacían representaciones de teatro, cabalgatas, es decir, era el espacio que articulaba la vida de las misiones y es el espacio quizás de articulación externo del conjunto de los miembros de la misión, de sus habitantes, en una relación permanente de muchos tipos de actividades, inclusive por ahí leía que también de intercambios o mercado podía este espacio en un momento dado ser utilizado. Tuvo siempre al centro, sobre el eje,
una gran cruz de piedra o de madera, con 4 palmeras que simbolizaban el martirio, y que tiene una connotación iconográfica, al igual que las palmas que portan los mártires, y que la tiene esos 4 palmeras que en este lugar se pueden tener por las características del clima. En las 4 esquinas se ponían capillas temporales, como capillas pozas, para las celebraciones que se hacían a lo largo de este gran espacio, y hay un eje longitudinal que llega o al templo o al colegio, a la portada del colegio, que es el que intersecta con la cruz principal al centro, y que parte de una capilla Betania, que es una capilla exterior al asentamiento, desde la cual se hacía una representación y un acceso a la ciudad en la fecha correspondiente. La siguiente. Ahí se ven los pórticos en esta población en donde todavía se conserva parte de la traza y ahora en manzanas, pero de lo que eran las edificaciones y los pórticos, poco diferente a lo que eran las habitaciones de los grupos de los caciques o indígenas agrupados ahí, pero sigue la idea de un espacio interior y porticado que conecta con el espacio exterior de la plaza, polivalente por todas las actividades que he mencionado. La siguiente. Estos son los pórticos interiores del colegio. Ahí se puede ver cómo hay una protección de los muros, del sol y de la lluvia, a través de estos corredores que permiten una adecuación de la arquitectura al medio físico y climático, y luego la solución de muchos de esos campanarios con esos 4 postes de 1 o 2 niveles, una escalera central y las campanas en la parte de arriba para tener una mejor visual y una sonoridad mucho más completa para el conjunto de la misión, que siempre está emplazada en un lugar mucho más elevado. La siguiente. Aquí vemos lo que sería ese primer patio del colegio. Del lado izquierdo se ve parte del templo, las habitaciones de los religiosos en la parte del fondo, los pasillos de lo que sería parte del colegio y el segundo patio del colegio, y los 4 cuadrantes de ese patio, donde siempre junto con el campanario hay un reloj solar que es el que marca el tiempo para los toques y las celebraciones que se hacen en la liturgia o en las festividades o en la vida cotidiana del asentamiento. La siguiente. Ahí se alcanza a ver el campanario elevado y exento además del templo, no está adosado al templo, y lo que se alcanza a ver entre esas palmeras es parte de ese reloj solar que va dando la pauta del día y de las horas que tienen que ser marcadas para las actividades de labor o las actividades litúrgicas en las actividades normales cotidianas de la misión. La siguiente. Ahí se ve el tipo de columnas, vean las basas, el fuste y el capitel, y siempre son en 2 secciones. Hay una sección que es el anclaje, es la zapata y el cimiento, y la parte de arriba se conecta con una especie de machimbrado, macho y hembra, en el que se conecta y transmite la carga axial a la parte de la cimentación, que es la que queda bajo el piso del andador que vemos. La que sigue. Ahí se puede ver cómo ya en la restauración han hecho una base ya no de madera, sino de material pétreo para soportar en un machimbre el fuste de la base de la columna. La siguiente. Originalmente era madera también lo de abajo. Aquí está la parte del patio central y vean
la extensa cubierta lateral de la nave del templo y la dimensión del templo, que es muy amplio en sentido longitudinal, y luego toda la decoración de los marcos de ventanas y puertas en los costados exteriores. ¿La que sigue? Vean, esta es la portada lateral del colegio por la que entraban los hombres y se integraban a las actividades del colegio, y vean la forma de representación y de pintura mural en la parte lateral, y luego la decoración complementaria en la portada pintada, una portada pintada. ¿La que sigue? Ahí está el reloj que venimos mencionando, como era muy importante, un reloj de sol, y que es el que va organizando y marcando la pauta de las actividades de todo tipo en la vida de la misión. El reloj sí fue un elemento importantísimo, junto con el campanario, las campanas, que marcaba las comunicaciones con el resto de la población. La siguiente, ahí se ve parte de este reloj restaurado, se ve la placa en piedra, la punta, la sombra y la ubicación para su funcionamiento, y eh, los usos horarios que aparecen ahí. La siguiente. Vean cómo este campanario es muy simple, muy sencillo, es más bien un campanario funcional. Está el acceso en la parte central, una balaustrada en la parte arriba, y las campanas colgadas en la parte superior para que puedan ser escuchadas en todo el conjunto de la misión. La siguiente. Esta es la portada lateral, una de las portadas laterales, la que sigue. En algunos hay un pozo en el interior, ahí se alcanza a ver, y vean la decoración al fondo de las ventanas, como con roleos se hace un acabado muy barroco a una ventana muy simple con barrotes de madera, hechos todos ellos en los talleres del propio colegio, y luego la decoración barroca de todo el marco exterior, que no está labrado ni tallado, simplemente pintado, y que da ese aspecto barroco a cada una de las ventanas. La siguiente. Otra de las portadas a uno de la sacristía, creo que es la vista, y vean ese barroco muy popular, tomado de tratados, pero interpretado a nivel local por los artistas indígenas, bajo la dirección de los jesuitas a cargo. La siguiente. Ahí se ven otros colores, vean el uso de azules, cómo le da un aspecto diferente. Y luego no hay herrería en las ventanas, son barrotes y oscuros, es decir, los vidrios no eran tan usuales, se ponían los barrotes para permitir la entrada, protección y entrada del aire, y se cerraban con oscuros de madera, no había el uso de cristales y vidrios, quizás solamente en esa portada en la ventana del coro o alguna ventana en el presbiterio. La siguiente. Vean detalles de las portadas interiores, la que sigue. Parte del mobiliario actual que se ha puesto, y el detalle de la ventana, vean. Y luego la decoración de las pilastras y la cenefa en la parte de arriba. La siguiente. La entrada a la sacristía. Vean cómo hay un vitral en la sacristía al fondo que permite la entrada de una luz matizada, y que solamente en estos espacios, la sacristía en este caso, la ventana al coro, y a veces en una ventana lateral o las dos laterales del presbiterio, se usaban estos vitrales de discos circulares de gran tamaño para permitir el paso de una luz color ámbar o transparente. La que sigue. Vean la pintura mural, toda la tipología de
de detalles fitomorfos, los roleos, es decir, es muy, muy dinámica. La siguiente. Y ese aspecto que dan las ventanas que he venido mencionando, como esos eh, barrotes torneados, y que era parte del taller de carpintería del colegio, y que ahí mismo en esta nueva intervención se restauraron en talleres de carpintería, y en la enseñanza de la carpintería a los pobladores actuales ha permitido la restauración de muchos de estos elementos, puertas, ventanas, retablos, por los propios pobladores y gente del lugar que ha aprendido el oficio. La siguiente. Sí, vamos pasándolas, estamos ya en tiempo, vamos pasándolas una tras otra y las voy a ir comentando. Los pasillos, la pintura en otros de los muros. Vean ese cortinaje como parte de una cortina en la parte superior a la puerta. Ahí está un detalle con unos querubines pintados también. La siguiente, vean la columna salomónica pintada en otra de las portadas. Vean un detalle de la policromía y de la mano del artista, cómo recrea con estos diseños y los colores en esos tonos. Vean estos detalles de flores que resultan también eh, muy dinámicos. Algunos otros detalles que han sido restaurados y la escalera al coro, que siempre está, muchas de las veces está externa en el pasillo del muro lateral del templo. Y vean la ventana del coro en la parte, en lo que es el sotocoro y el acceso, y vean la decoración de la pintura en el interior. Vean las columnas de madera que están policromadas y la madera ha sido blanqueada, encalada, y los dos, y el retablo, retablos laterales, y vean el presbiterio cómo entra una luz que había mencionado, que permite una mayor iluminación a esa parte del conjunto. Vean la amplitud del espacio y vean en este caso cómo en la parte interior esa cubierta de madera es pintada con un color de fondo y decorada, y el efecto que hace la ventana del coro y la balaustrada del coro en la parte superior, la armadura cómo se muestra tal cual. Aquí sigue. Vean la pintura mural que tenemos también en el interior. Las que siguen. Y estos son los ensambles que se hicieron en las intervenciones de restauración. Originalmente era el ensamble de una madera contra otra, se pudrieron los cimientos y se hicieron esos ensambles con acero, después se hicieron simplemente con piedra y madera, pero vean la amplitud de la nave, esas tres naves, dos laterales más cortas y la central doble, y luego cómo el espacio se hace uno solo, y vean el retablo, cómo entra una luz lateral que permite una iluminación mucho más fuerte, la decoración de las cubiertas de madera, ¿sí? ¿Sí? Vean los arcos laterales que reciben la carga de una viga transversal por lo largo de la cubierta, y los colaterales y el retablo en la parte del fondo. Eh, eh, Portadas al bautisterio en el interior, también muy ricas con pisos de barro, inscripciones en latín en cada una de ellas. La siguiente. La inscripción de la Declaratoria de Patrimonio Mundial de UNESCO, ahí la han puesto, la que sigue. Y cómo se logra en algunos espacios hacer especie de chapitel con madera. No es una cubierta de mampostería ni de ladrillo, sino con madera y teja se hace esta especie de cúpula y con esa decoración. Y esta es la vista que se tiene desde el interior al exterior de los barrotes torneados de las ventanas, las que siguen. Decoración interior también a base de ángeles y querubines. Y vean la luz que he venido comentando, la sacristía y una sacristía lateral, y la luz que entra al retablo en estas lucarnas que se pusieron. La siguiente.
Una es la sacristía, más cerrado el espacio, y el otro lateral, la otra sacristía, la que sigue, tiene un espacio mucho más abierto. Hay policromía en muchos de los nichos, y vean el aspecto desde el presbiterio hacia el coro, de la luz que se mete a través del coro alto y de la luz del retablo, la luz lateral que entra, y la decoración en todos los muros interiores, en las cubiertas, de la armadura con un doble travesaño, eh, el trabajo de las puertas y de los confesionarios, que eran trabajos realizados en los propios talleres del colegio y en la escuela taller posteriormente, las que siguen. Y este es el efecto de estos vitrales. Se han restituido algunos, los vidrios se estropearon, quizás los más oscuros son los originales, los más claros son restituciones, y ese es el efecto de la luz. Y estos son los juegos de luz del interior, del pasillo y de la luz intensa en el patio. Vean cómo hay una degradación de luz. Y estas son las dos sacristías, una en donde está la vestimenta y la otra que es una mucho más abierta. La que sigue. Vean, este es el tipo de ensamble original, la mampostería y el ensamble de la parte de la columna. Esto está en una de las columnas exteriores y es un pequeño museo de sitio. Hay unas cuantas imágenes con las que estaremos terminando. Son imágenes de vestir. Esa es la planta del conjunto en el museo de sitio. La que sigue. Algunas esculturas que se han colocado y que no han sido restauradas. Algunas campanas posteriores a la expulsión de los jesuitas. Esta en 1767, justo en el año de la expulsión. Y estas campanas son de procesiones que se usaban mucho y que muchas de ellas seguramente fueron fundidas en algunas de las misiones. Otras son campanas de colgar. Y el trabajo de la cerería, las candelas, los cirios eran importantes para la iglesia y para la iluminación de muchas de las habitaciones. Es una planta del conjunto. La siguiente, parte de uno de los presbiterios ya restaurado, pero en el museo no está colocado en el lugar. Parte de la decoración en el museo, de la pintura, algunas láminas donde se explica la cruz y las palmeras, algunos diseños y dibujos sobre los que se hacían ya las fachadas, esculturas policromadas en madera, la arquitectura y las etapas constructivas que están muy bien explicadas en este museo de sitio. Los instrumentos, esto era muy importante, era parte de la actividad de los talleres, y la música que se tenía en las actividades que se realizaban. Muchas gracias. Pasamos a los comentarios y he puesto un poco de música de estos conciertos que se hacen en el lugar. Es una actividad internacional que se hace una vez al año y que en cada uno de estos templos, con instrumentos hechos por los propios habitantes, se hacen interpretaciones de partituras barrocas, y es un festival extraordinario que tiene una difusión a nivel mundial. Pues mientras nos hacen alguna pregunta, yo le quiero mencionar que en un momento dado, cuando estaba viendo yo esta arquitectura de la misión, allá en Chiquitos, Bolivia, tuve la impresión de estar en la tierra de mi padre, en Tierra Caliente, en Sí, Cutzamala de Pinzón, porque sí, sí. allá en la tierra de mi padre son similares las construcciones, porque Tenemos, ahorita estarán, investigué y Chiquitos está a 32 grados de temperatura. sí,
Sí, sí, las temperaturas están inversas a las que tenemos en nuestro hemisferio. Ahorita ellos están en verano, entonces hay que siempre invertirlas, pero las temperaturas son muy extremas, los calores son muy fuertes y las lluvias son muy fuertes. Muchas de las misiones, sobre todo las de Mojos, tuvieron que reubicarse porque los emplazamientos originales estuvieron en zonas de inundación. Entonces, el emplazamiento en un lugar elevado siempre fue estratégico para las condiciones de lluvia y las temperaturas. Y esas sombras que se producen para poder caminar en el conjunto, pues son parte de la adecuación de la arquitectura medio físico que permitía hacer agradable los espacios y estas áreas de actividades a cubierto realizarse en muchas de las habitaciones y casas del poblado, ¿no? Sí, nos saluda Elsa Torfer, Dana Millán, saludos desde Veracruz, César Ortiz Triana, saludos desde Yautepec, Arciel Pacheco, buenas tardes, saludos desde Ayala, Morelos. Elsa Torfer dice que qué belleza de misión. Sí, son extraordinarias. Yo quedé como para regresar muchas veces y cada vez que veo las imágenes, tenía 200 imágenes, pero no nos iba a alcanzar el tiempo. Las quité porque cada detalle de una sola, solamente estoy hablando de una de las misiones, de las 10 que mencioné, pero cada una es tan atractiva como la que acabamos de ver. Son extraordinarias. Sí, Eugene de Arte Latino, desde allá, desde Eugene, nos saluda algo que es importante, doctor, yo le quiero preguntar, porque, bueno, ahí vimos que hay unas palmeras al interior de la misión, pero En la plaza. sí, en la plaza, pero vemos el tratamiento, el trabajo de ebanistería, de bordado, ¿cómo se llama? De tallado de la madera, es bastante bueno, muy ornamental, profesional ornamental. Sí, son maderas locales de esa región y son maderas de mucha calidad, maderas muy duras que permiten cargas tan fuertes como para una columna. Si una madera con un corriente se rompe. Entonces, estas maderas son muy resistentes, fueron seleccionadas y esas maderas duras, tallarlas es muy difícil. Entonces vemos esas columnas salomónicas o estriadas en maderas de alta densidad y resistencia, pues implicó un trabajo muy, muy fuerte. Y se seleccionaban las maderas para cada una de las funciones, puertas, ventanas, apoyos. Y los talleres del colegio era en donde se realizaba, era una especie de escuela-taller. Y la forma en que la restauraron fue muy similar. Crearon escuelas taller en cada pueblo y fueron moviendo a los jóvenes que aprendían el oficio, además de restaurar su iglesia y de mantenerla, fueron movilizándolos también para que ayudaran en la restauración de las otras 10. Yo creo que es uno de los mejores proyectos internacionales con apoyo de un arquitecto suizo, que es el que estuvo ahí, y con la comunidad. Yo creo que es un ejemplo único de cómo deben ser restauradas por la propia comunidad, capacitándolas y no por empresas constructoras. Yo creo que esa es la gran diferencia que nos deja la forma de recuperar este patrimonio en Chiquitos. Sí, fíjese, doctor, yo le quiero comentar con el permiso de nuestro amable auditorio que este es un concepto muy importante que yo platiqué la ocasión que estuve platicando con el doctor Eusebio Leal. Él mencionaba que para todo esfuerzo de recuperación y de rehabilitación de cualquier tipo de patrimonio era indispensable tener una escuela de artes y oficios, porque usted lo acaba de mencionar precisamente era volante, era viajera esa cuadrilla de artistas o de artesanos. Entonces, porque es solamente a través de estos artesanos y de maestros de oficios varios, como se hace, por ejemplo, la ventana tan hermosa con madera que no lleva ningún vidrio, pero también al mismo tiempo dibujada en su entorno, nos da una cuestión artística de un elemento
digamos que puede ser cotidiano, pero que lo hacen, lo convierten en extraordinario. Sí, los jesuitas enseñaron a la comunidad indígena artes y oficios, carpintería, herrería, música, hacer instrumentos, cantos, etcétera. Y eso que aprendieron lo aplicaron en la misión para realizar la construcción de la edificación de la propia misión. Y en la recuperación que se hizo de estas misiones, se siguió el mismo criterio, crear una escuela taller, recuperar la tradición que existía, y a los jóvenes del lugar se les enseñó estas artes. Ellos fueron los que ayudaron a la restauración, la pintura, de la cerámica, de la restitución de tejas, de ladrillos, de la carpintería, y ellos restauraron su propio patrimonio, eh, y luego ellos se capacitaron para seguir haciendo trabajos en las comunidades o en otras de las misiones. Entonces, no es la restauración por la restauración, hay una restauración social la que se logró en este proyecto tan importante y único de misiones barrocas del siglo XVII, XVIII, y que la comunidad sigue conservándolas eh, vivas en su tradición y en su uso cotidiano. Es decir, no están hechas para el turismo, están hechas para su comunidad. La comunidad las usa, celebra sus fiestas con instrumentos, con música. Me tocó estar el día de Santiago en la misión de Santiago ese día, y es impresionante lo que en los libros nos dicen, que se movían por las calles del conjunto. Los pude ver durante un día acompañando los distintos momentos que salía el Santiago del templo y hacía la procesión, con toda la comunidad, los trajes, las máscaras, la música. Eh, era, Era una ciudad lúdica, una ciudad festiva, una ciudad religiosa, la que todavía podemos encontrar un patrimonio vivo en este lugar, en estos lugares, en estas misiones. Nos dice, preciosa misión. Alicia Ríos, saludos desde la Ciudad de México. Araceli Monroy, gracias doctor Siller por mostrarnos este increíble lugar. Juan de Dios, buenas tardes, muy interesante, lo felicito. Cada vez que veía las imágenes me hizo recordar ese lugar. La pregunta sería, ¿qué tipo de potencial turístico cree que tengan las misiones de Chiquitania? Y a Alicia Ríos nos pregunta, ¿de casualidad sabe qué tipo de madera utilizaron? ¿O de qué tipo de árboles provenían esas maderas? Sí, tengo una relación muy amplia, se la mando. Son muchos tipos de madera, de distintas calidades y estructuras, unas muy densas para soportar cargas, otras más flexibles para los largueros. Y cada madera fue usada de acuerdo a las características de esa madera local, son maderas tropicales. Ahora, en cuanto al turismo, yo creo que aquí hay una discusión que inclusive tenemos ahora en el doctorado, de qué es más importante, turismo o la comunidad. Yo creo que el patrimonio y comunidad es lo primero, y después puede haber un segundo plano que podría ser un turismo cultural, no un turismo que acabe con el lugar. Yo creo que no se requiere turismo, se requiere que la comunidad siga usando sus espacios con tradición, y que el turismo no impacte una festividad, una reunión, eh, eh, y que se permita que esa comunidad, que se tenga respeto a la comunidad en sus fiestas y tradiciones, y que el turista nunca sobrepase a la población y la capacidad de, de esta población en celebrar de manera auténtica sus fiestas. Cuando esto se rompe, nos pasa como el Día de Muertos en muchos lugares, donde no hay respeto a la comunidad tradicional, y parecería que prevalece el turismo sobre el patrimonio. Yo creo que aquí ha habido un equilibrio. El propio festival anual de música barroca lo han sabido manejar muy bien. Se hace en fechas distintas en cada uno de los pueblos, y la gente a nivel internacional que quiere escuchar y visitar el sitio, durante el día ve las misiones, y en la noche o en la tarde
acude al templo, al concierto que ahí se realiza. Y es parte de esta música que estamos escuchando, es decir, música extraordinaria, con partituras del siglo XVIII y que eran interpretadas por los indígenas guaraníes del lugar y que las comunidades actuales las siguen interpretando. Entonces, traer la música del siglo XVIII al mismo espacio y volverla a escuchar por los descendientes de esas comunidades indígenas. Quisiera comentar algunas cosas. Presencia de nuestro compañero Ignacio Damián López Tolosa, compañero del doctorado en la Universidad Interamericana, que también nos está siguiendo. No sé si quieras participar, Nacho. Muy buenas tardes, Arturo, muy buenas tardes a todos. Estaba escribiendo justamente una pregunta para el doctor y la hago abiertamente, si me permite. Entonces, adelante. Considero que es demasiado difícil la conservación y respeto de los espacios de los habitantes locales sin la explotación desde una perspectiva turística. Ahora bien, en forma de pregunta, doctor, y retomando un poco lo que nos comentaba apenas, ¿cómo logramos políticas públicas que cuiden esta parte sin la necesidad de conseguir dineros por medio del turismo? Sí, los recursos que se dieron para esta restauración fueron aportaciones externas, pero fueron bien invertidas porque se invirtieron en capacitación, no se invirtieron en una empresa constructiva que realizara las obras, se invirtieron en la enseñanza, en los talleres y en la capacitación de jóvenes que aprendieron el oficio, y entonces la plusvalía que se genera es mucho más alta porque con el conocimiento de ellos y el trabajo que ellos pueden realizar, pues es una fuente de ingresos futura para ellos, ahí y en otros lugares, y además se restaura con gente de la comunidad, es decir, hay el mismo sentido de apropiación que se tiene por la propia comunidad de su patrimonio. Entonces yo creo que ese tema, el doctor Juan de Dios Páramo va a tener la intervención la próxima semana de cuáles son los parámetros de un turismo cultural que pueda manejarse de manera correcta en comunidades donde tienen su propia tradición y su propia recuperación de su herencia cultural. Yo creo que ese punto, si se rompe mucho del patrimonio. Hay que tener una gran atención de manejo y gestión del turismo en comunidades tradicionales como esta. Había una solicitud de Robert de hacer algunos comentarios también. Sí, Robert Jackson, de ese rato tiene la mano levantada, disculpa. Ok, gracias. Bueno, es muy interesante el caso de las misiones de Chiquitos porque por varios motivos. Hace como 35 años yo viví por un tiempo en Cochabamba, que está más al oeste y en medio de la cordillera oriental de los Andes. Y hace poco estaba hablando con un musicólogo sobre los trabajos de Domenico Spolle, que fue un jesuita italiano que compuso muchas de esas piezas que han encontrado en los archivos de las misiones. Y él me estaba tratando de explicarme a mí la interpretación de los musicólogos de que eso fue papá, que no fue para los indígenas y por algún motivo no salieron de las misiones. Y justamente por un motivo, porque en el siglo XVIII eran aislados geográficamente. De Cochabamba, para llegar hacia Mojos y Chiquitos, hay que subir y bajar, porque ahí todavía está en los Andes. Y Cochabamba, aparte de Santa Cruz la Sierra, Cochabamba era la ciudad colonial más cercana a las misiones ambos de Mojos de Chiquitos. Entonces, muy aislado. Los jesuitas de las misiones guaraníes intentaron establecer contacto por tierra con las misiones de Chiquitos y tuvieron muchos problemas, y uno de esos problemas fue la hostilidad de algunas de las etnias. Ok, ese es el punto número uno. Punto número dos, habíamos visto que en el caso de las misiones de los guaraníes, toda esta zona misional se convirtió en zona de guerra. Y la mayoría de las misiones fueron destruidas en las guerras entre los españoles, portugueses, paraguayos, brasileños, etcétera, etcétera. Aquí no. Después de la expulsión de los jesuitas, seguían existiendo
como comunidades, aisladas geográficamente hasta el momento. Y el tercer punto es que ocurrió aquí un proceso etnogénesis, o quiere decir que los jesuitas congregaban diferentes etnias que hablaban diferentes idiomas, arahuaca. Los guaraníes, o los indígenas que hablaban un idioma guaraní eran la minoría. A raíz de este proceso de etnogénesis ya existe una etnicidad reconocida por el gobierno de Bolivia, que es chiquitana. Y esta sigue vigente, como estaba comentando Juan Antonio, hasta el momento. Y referente al turismo, estoy completamente de acuerdo con Juan Antonio, que hay que respetar las comunidades y dejar las comunidades existir y funcionar tal como ellos quieren y no imponer la presencia turística. Bueno, estos son los comentarios. Gracias. Muchas gracias, Robert. ¿Alguien más que tenga algún comentario? Parece que ha quedado suficientemente cubierto el tema, doctor. Sí, creo que vienen dos temas que complementan esta primera introducción ya de este otro grupo de misiones diferentes, como señalaba Robert, de la chiquitanía, junto con las de Mojos, tienen mucha relación ambas, diferentes un poco a las que habíamos visto de la región de Paraguay, Argentina y Brasil, tanto en dimensión como en características. Pero creo que el tema que hemos propuesto en este ciclo es hablar del patrimonio y del turismo cultural, y creo que esta próxima charla que vamos a tener la semana próxima va a abordar de qué manera la gestión y el manejo puede garantizar que estas tradiciones que existen, que no hay que hacerles nada, existen, se puedan conservar, o sea, que no sean impactadas por un turismo masivo. Creo que este festival internacional lo han manejado bien, se hace en fechas diferentes de las celebraciones tradicionales, entonces no empata las fiestas de la comunidad y logra una capacidad de carga que inclusive si uno no tiene el acceso a esa festividad, el concierto, no puede ir. Entonces han regulado a que la población no se impacte con hoteles, con turismo, etcétera, que sería fatal, acabarían con una tradición viva y real, que lo más importante es que es de la comunidad. Es decir, ahí no nada más es el patrimonio material extraordinario que hemos visto, sino el patrimonio intangible, inmaterial que vemos cuando se usan estos espacios o se hacen estas celebraciones. Cuando uno tiene la oportunidad de estar en ese momento, uno se da cuenta que están a la par, es decir, no es un patrimonio muerto, no es un patrimonio arqueológico o histórico, es un patrimonio vivo. Entonces creo que ese aspecto va a ser tratado en esta segunda charla. Y una tercera que vamos a regresar al aspecto de la restauración y de la pintura mural y de las artes, va a ser con la que vamos a cerrar el ciclo. Entonces vamos a tener tres miradas, tres comentarios diferentes por nuestras formaciones de cada uno de nosotros sobre este mismo patrimonio de la arquitectura barroca de Chiquitos, ¿no? Pero creo que es otra visión la que ahora hemos tenido de lo que habíamos estado viendo. Así es, la maestra Belén se suma a las felicitaciones de todos, muy didáctica la presentación, sitios increíbles que logramos conocer gracias a las fotografías del doctor Siller, sitios patrimoniales únicos, increíbles, que además invitan a la reflexión. Eso nos dice la maestra Belén. Y bueno, tenemos ahí en la imagen al doctor Juan de Dios Páramo, para que nos dé una probadita. ¿Qué tal? ¿Qué tal? La próxima semana, doctor, con el permiso del doctor Siller. Adelante. Muy contento por poder participar la próxima semana en este ciclo de conferencias que viene el doctor Siller. Ya ha dado una probadita de lo que va las misiones de la Chiquitania en una que fue San Javier. Entonces voy a hablar del turismo de intereses especiales, que es este turismo no masificado, y cómo algunas partes de las propias comunidades participan en los propios eventos de la música renacentista y barroca que se hace de forma periódica
Entonces es muy interesante ver esta simbiosis entre las comunidades, los locales y los propios turistas que sí se regula la capacidad de carga, que son pocos y que vienen única y exclusivamente a contemplar estos conciertos, esta música que es única. Entonces, la próxima semana vamos a tener una introducción una plática de esto y ya se verá cómo se inserta el turismo en la Chiquitania. Por eso fue mi pregunta al doctor Siller, que qué potencial turístico le veía, ya me lo contestó, y vamos a dar pauta con esto la siguiente semana. Espero que no se lo pierdan. No, pues aquí estaremos, tenemos ya un compromiso la próxima semana a la misma hora por este mismo canal y entonces hablaremos porque hay una cuestión importante, las dos corrientes, ¿no? Cuando yo tuve la oportunidad aquí en el estado de Morelos de tomar un diplomado precisamente sobre patrimonio histórico, turístico y cultural del estado de Morelos, surgieron dos corrientes. Una corriente que respetaba la naturaleza y el otro que decía que había que hacer incluso escenografía para atraer turismo. Tengo el caso que participé yo en una cuestión allá en Cuba, en Pinar del Río, donde se abrió mucho senderismo, pero ya ahorita se están quejando. El área de Pinar del Río es donde se siembra el mejor tabaco de Cuba y de los mejores del mundo. Pero ya se están quejando los cultivadores de tabaco porque por los senderos se están quitando superficies al cultivo del tabaco. Entonces, siempre todo beneficio tiene un costo. Entonces, esto es algo muy importante porque seguramente contigo vamos a platicar, mi estimado Juan de Dios. Te hablo de tú porque estás muy joven. Vamos a ver este equilibrio que debe de tomarse entre lo romántico de la protección y lo atractivo del dinero por el turismo. Así Sí, que, bueno, es un concepto importante. sí, y también vamos a ver que no necesariamente la actividad turística es lo que puede prevalecer en un lugar. O sea, un lugar no puede solamente subsistir de la actividad turística, y en esta región, en la región de Chiquitos, el turismo no es una actividad preponderante, es una actividad secundaria a lo que hacen. Entonces, ya veremos la próxima semana, entonces, Magnífico, en este canal, no se lo pierdan. Doctor Siller. Pues agradecer al público que nos ha acompañado y bueno, esta fue solamente una muestra de 10 misiones. Necesitaríamos un programa mucho más amplio. Vamos a hacer el año que entra en la Facultad de Arquitectura de la UNAM el ciclo completo, que este año íbamos a hacer en 12 sesiones, una por misión, y que por la pandemia solamente pudimos realizar la primera conferencia, que fue esta que estoy presentando. Más reducida, eran 100 fotos más y el doble de tiempo, pero vamos a hacer este ciclo el próximo año en la División de Estudios de Posgrado en Educación Continua, y ya estaremos invitándolos a tener un recorrido mucho más amplio y extenso, y voy a invitar a nuestros colegas, a Robert, a Juan y a Viviana, que en este ciclo de la UNAM nos acompañen, porque ya estamos haciendo equipo ya de algunos que éramos aislados en el tema, y ya tenemos por lo menos a 4 o 5 colegas que ya podemos conversar a manera de un seminario sobre esto. Pero en la radio creo que fue una buena oportunidad de poder introducir el tema e invitarlos a las próximas actividades que haremos en esta estación y en otros lugares el próximo año. Bien, pues no queda más que agradecerles a todos ustedes a nombre de la Universidad Interamericana su presencia en este ciclo Recuperando Nuestro Patrimonio Cultural Compartido 2020. Soy Arturo Aguirre y les agradezco mucho el favor de su sintonía. Nos vemos aquí el próximo miércoles a partir de las 12 del mediodía, tiempo de México. Hasta entonces, que la pasen muy bien. Ya nos vamos, pero recuerda, estás en radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos.